No levantes falsos, ¿sí? Ok. Porque no cumplieron la tarea. Leímos, ¿no? ¿Qué leímos? Oscar de la Borbón. Yo la maté. Yo la maté. ¿Y cuál fue la intención de la lectura? Volver a recordar. Ok. ¿Algo más, Héctor? Pues hicimos lo de las ideas principales. Más volumen. Sí. En el paso 1 fue la hipótesis, en el paso 2 fue volver a leer en voz alta o baja para ver si nuestra hipótesis era correcta. En el paso 3 ya era insertar palabras clave, hacer mapas mentales y ya por final hacer un glosario. O sea, esos son los pasos de la estrategia de lectura. Natalia, ¿tú qué nos agregas? ¿Estás en blanco? Sí. Bueno, ok. Recuerden ustedes que entonces la intención del trabajo inició con la lectura del manual de creación literaria, de Óscar de la Borbolla. Marlene, ¿cuál es la intención del manual? ¿Cuál era el objetivo de leer? Era aprender a hacer un cuento. Aprender a hacer un cuento. Historia, sí, es historia principal y historia subterránea. Ajá. Entonces, Óscar de la Borbolla es un filósofo, pero también es un escritor de literatura. Y él en el manual nos está proponiendo que nosotros nos enteremos cómo le hace él para escribir y con esa metodología nosotros la podamos aplicar y ver si también podemos escribir cuentos, ¿no? Entonces, me regresé un poco al hecho de repasar la estrategia de comprensión lectora porque empecé a notar que tenían dificultades con la lectura del texto de Óscar, ¿sí? Después también me doy cuenta que el texto de Óscar es un texto teórico, por lo tanto lo mencionaríamos como un texto científico, ¿sí? Entonces, también la vez pasada, por eso vi necesario retomar el tema de cuál es la tipología textual. Y se acuerdan que vimos nuestros esquemas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora sí recuerdan ya cuál es la tipología textual. ¿Qué textos analizamos el primer semestre? Sí, Francisco. Científico, Ajá. diario. Ajá. Y teórico, ¿no? Científico, literario y periodístico, ¿sí? Entonces, precisamente porque veo que todavía hay esa como dificultad, una, para mencionarlos y dos, para identificarlos. Héctor, ¿qué hace diferente un texto periodístico de uno científico? El periodístico nos habla las cosas como son, sin censura. Ajá. Y el científico lo podemos entender con palabras más, bueno, palabras no tan conocidas para una persona normal. Palabras un poco más complejas. Ah, ok. Ya tecnicismos, ¿no? Ok, bueno. Natalia, ¿cuál es la diferencia entonces entre un texto periodístico y uno literario? Que en el literario no se hace censura, Ajá. pero en el periodístico sí. Ajá, y en el literario, ¿por qué no? Bueno, yo no lo expliqué, fíjate, y qué bueno que tocas el tema. No lo expliqué esa clase, sino simplemente les dije que no hacíamos resumen, porque la importancia y la belleza del texto literario está en la forma en que está diseñado y las palabras que están elegidas. Si nosotros lo cambiamos la estructura, quitamos las palabras y ponemos otra cosa, hagan de cuenta que desaparecimos el texto literario, ¿sí? En ese sentido, no hacemos resumen. ¿Qué hacemos del texto literario? Recuperamos las ideas, como las oraciones. ¿Se acuerdan que vimos lo de categorías gramaticales? ¿Sí? Entonces, bueno, esas oraciones las podemos recuperar y entonces yo hago mi historia, encuentro la historia del texto literario, ¿sí? Pero no es propiamente un resumen, ¿sí?
porque el texto literario nosotros lo podemos apreciar tal como está. Un texto periodístico científico sí lo podemos resumir. ¿Por qué? Porque ahí está una serie de ideas que son las que vamos a rescatar del texto. Y eso es lo único que nos importa. No la belleza del texto, no el lenguaje del texto, no la estructura del texto, que es lo que vemos en el texto literario. ¿Sí? Y gracias por recordármelo, porque sí necesitaba yo hacer esa precisión. Ok, entonces, vuelvo a repetir, esto es un repaso de lo que hemos visto y una explicación de por qué hemos visto esos temas. Si estábamos viendo el manual de creación literaria, ¿por qué me regresé a la estrategia de comprensión lectora? Porque veo que todavía nos falla, ¿sí? El texto de Óscar de la Borbolla es un texto teórico, es un texto científico dentro del estudio de la literatura, ¿sí? Entonces, ahí no le podemos aplicar la misma estrategia de comprensión lectora que un texto literario, ¿cierto o no? ¿O no están de acuerdo conmigo? Sí. Pues en cierta parte, bueno, casi a la mitad si se puede, ¿no? Muy bien, Francisco, ¿sí? O sea, la primera parte la podemos la podemos aplicar a cualquier texto, como dice Francisco. Después tenemos que darnos cuenta si es periodístico, si es literario, si es científico, y ahí hacer la modificación en la búsqueda de personajes o en la búsqueda de ideas principales y secundarias, en la elaboración del resumen o en el comentario del texto literario. Esas serían las diferencias, ¿sí? Ahora, ¿alguien más hizo esta vez la tarea que no entregó la vez pasada? Es que fíjense, esa tarea me era importante. Es que yo no la Pero sí veniste, Francisco, a la clase y yo les entregué la hojita. ¿Ya no se acuerdan? A ver, se las enseño para que recuerden un poco a qué me estoy refiriendo. Porque a lo mejor es eso lo que pasa, que no se están acordando de lo que les dije. Era esta hojita donde... No la traigo. El verbo de Lehmann. No, en la hoja estaban listados 5 textos. Ah, mira, aquí la traigo. Entonces, ustedes iban a hacer la estrategia de comprensión lectora, la iban a aplicar para identificar y clasificar si eran literarios, periodísticos o científicos. Eso era lo que había que hacer. Marlene sí lo hizo, pero Marlene no entendió del todo la tarea. ¿Sí? Ahorita les digo por qué razón. Bueno, pero entonces sí ya nos estamos entendiendo en esta parte, ¿sí? Ok. ¿Cómo han avanzado en la lectura del manual o no han avanzado? ¿Qué temas se suponía que nos tocaba ver hoy? ¿Alguien se acuerda? A ver, hago una pausa y regreso a lo de la tarea de Marlene, ya la encontré, ¿sí? Miren, Marlene hizo paso 1, donde nos puso el título y puso la hipótesis. Dice, pues es una pequeña reseña o cuento de un pozo seco, ¿no? Paso 2, mi hipótesis no es correcta, es como un consejo. Paso 3, palabras que no entendí, pero parece que no hay ninguna, porque no existe ningún glosario. Paso 4, sí, ahí está, terrón, masa pequeña que suelta de tierra con carne. Bueno, así dice aquí. Paso 5, subrayado. ¿A qué teníamos que llegar con todos estos pasos? A poder caracterizar cuál era la tipología o el tipo de texto, ¿sí? Entonces, Marlene, nos dices reseña o cuento. Reseña o cuento, ¿a qué pertenece? ¿Qué tipo de texto es? Cuento, sí, ¿no? Narrativo. ¿Y la reseña?
Acuérdense que la reseña dijimos que era un informe, ¿no? Sobre el contenido de una obra o de un, no, eso es otro tipo de texto, es un reporte de investigación. ¿Sí? El primer texto no, el primer texto es poético. Entonces, fíjense, sí me es muy importante que esta tarea la hagan, porque es la manera en que yo voy a poder medir si entendieron esa explicación o no. Lo que estoy viendo con Marlene es que la explicación todavía no se entiende. Yo necesitaría retomar el tema y volver a explicar por este resultado con la tarea de Marlene. ¿Sí? Entonces las tareas tienen la función, chicos, de verificar si lo que estamos aprendiendo, el tema que estamos viendo, lo entendimos, lo podemos aplicar, ¿sí? Si no, hay que regresarnos para volverlo a explicar. Por eso son importantes las tareas. No crean que es un castigo ni nada por el estilo. Ok, bueno. Ya que vimos estas cosas, sí, Francisco. ¿Me puede venir una hoja? Bueno, Francisco, te la doy. ¿Cuándo les he vendido las hojas? No, sí, al ratito te la doy. Déjame ver si traigo ahorita te la doy. Ok, bueno, de ahí algún comentario o pregunta de todo lo que he dicho y lo que han dicho ustedes. Nada, Brenda, no se me distraigan. Comentario, pregunta de lo que he dicho o lo que han dicho ustedes. Bueno, acuérdense que siempre estoy muy atenta a todo lo que hacen. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver al amigo, al novio que se está hablando allá afuera, yo ya me di cuenta. Y se me va la onda. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que no hagan eso, porque me distraigo yo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál fue el primer tema del manual? Consultemos el manual para ir viendo tema por tema. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? Muy bien, 1. Tercero, voces narrativas. Ok. Ah, bueno, no, sí, era algo. Chicos, el día de hoy les voy a poner un ejemplo para que empecemos a engarzar cada uno de estas ideas, de esta propuesta que hace Óscar de la Borbolla, y vayamos escribiendo nuestro cuento, porque también esa es otra tarea que, bueno, solamente Romy me ha entregado y todavía no está bien. Bien, Francisco, pero entonces hoy quiero que me entiendan cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir para ir armando el cuento, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, chicos, es compartir con ustedes un cuento que está escribiendo un chico de segundo, ¿sí? Él empezó a escribir el cuento. Lo primero que tendrían ustedes que entregarme como tarea es historia principal e historia secundaria, que era dentro del tema de la historia subterránea. Dijimos que la historia principal es la que el lector va a estar viendo y de repente van a emerger algunos datos de la historia subterránea, ¿sí? Y hasta el final se van a encontrar, van a cruzarse las dos historias y nos van a dar un final sorpresivo, ¿sí? Lo que quiero es que me escriban primero esas dos historias, no que piensen ya en escribir el cuento de un jalón, no. La metodología es ir paso a pasito, ¿sí? Entonces, pónganme atención, les voy a leer la historia principal y luego la secundaria. Y luego les platico cómo Alan está pensando escribir el cuento, ¿sí? Bien, vamos a escuchar. Cuando llega de la escuela, en su casa, el ambiente se pone tenso, se pone pesado, se pone triste.
Lo mismo piensa Terry, el hermano mayor de Daryl. Mikey, el padre de los dos, nos pega porque el sol se ocultaba o porque aparecía. Afortunadamente, los golpes siempre eran en el cuerpo, nunca en la cara. Si no, mis amigos ya se habrían dado cuenta. Sí, exactamente. Mi padre era un borracho. Terry y yo podríamos soportar los golpes que nos daba él, pero cuando se los daba a nuestra madre Beth, no podíamos permitir que pasara. No podíamos permitir que le pegara. No lo permitimos. Hubo muchos gritos. La sangre que corría era nuestra, la que nos dejó nuestro padre por cada golpe. Mikey, en serio, la quería golpear, pero al final no pudo. En una ocasión, Mikey llegó borracho y con mucho odio y con una arma. Mikey la quería matar a Beth. Terry agarró a papá y le quitó la pistola y se la puso en la frente. Terry dijo, ya no más, Mikey. Beth gritaba. Terry lanzó un tiro al aire. Mikey dijo, mátame, en un tono retador. Yo calmaba a mi madre. Terry lo quería matar, pero lo mató en su mente. Terry tuvo mucho odio contra él porque él no fue un padre para nosotros. Me inspiraba en mi padre. Sí, lo sé, suena raro. Me inspiraba para no ser como él y ser como mi madre. Ella me enseña a nunca rendirme. Me puse a pensar que hay muchas personas como nosotros en problemas y que tenían, que aún teniendo esos problemas salían adelante. Salí de mi casa y escuchaba los problemas de los otros y quería ayudarlos, todos los que necesitaban. Me sentía bien cada vez que ayudaba. Entre más días pasaran, a más personas ayudaba. Incluso ayudaba a mi madre y a mi padre para que su matrimonio mejorara. No sabía de dónde sacaba esas palabras, pero para eso quería ser un abogado y psicólogo para ayudar. Entonces, tenemos la primera historia, que es la historia principal, es esta, ¿sí? Ajá. Entonces, tenemos la historia principal y luego él escribió la historia secundaria. Lo que les había dicho, busquen dos personajes para que sea más fácil. Ahora, él lo que hizo es, el mismo personaje nos narra la historia principal, que es su historia familiar, y luego nos narra otra historia. La escuela es el puente donde se pueden cumplir sus sueños. Es el medio para prepararse y superarte. En cada parte de la escuela, en los pasillos, en los salones, cubículos, están los que tienen que estar, a los que les importa pasar las materias. Y hay un chico llamado Daryl. El sueño de él es que se imaginó desde pequeño, por eso se levanta cada mañana con la cara en alto, queriendo ser lo que quiere. Tal vez no sea el alumno más destacado, el más puntual o responsable, pero no se rinde. Tal vez no sea de los mejores, tal vez no sea el chico más tranquilo y decente, pero a pesar de eso no se rinde. Y aunque cada semestre él desata un comportamiento descontrolador, sabe cuál es su propósito y le valen las materias, le da flojera entrar, parece que es como los demás, como el montón, pero no. Y aunque él sabe bien que por estar de desmadroso tiene altas probabilidades de recursar materias, pero cada vez que le preguntan que si valió la pena que reprobara, él responde, cada maldito segundo, no decía por qué. Él quiere ser sobresaliente, pero él mismo sabe que no puede, que un semestre sin que repruebe ninguna materia.
Emily, la amiga cercana de él, le pregunta cada que termina el semestre, ¿valió la pena? Él contesta lo mismo con una super sonrisa y decía, claro que valió la pena que haya reprobado. Emily, muy confundida, no sabía por qué estaba feliz, porque reprobaba, pero a la vez triste porque recursaría a otra materia. Emily quería saber qué diablos pasaba. Emily le dijo a Daryl, ¿estás enfermo? ¿Te sientes bien? Él dice, sí, estoy bien. ¿Por qué? ¿Y por qué te vale reprobar? Dice Emily. Solo sigo lo que quiero. Él respondió, su respuesta sin sentido. Emily sabía que había algo detrás. Ella no sabía qué era. ¿Sí? Bueno, ahora, la historia yo la estoy leyendo tal cual la escribe el chico. Esto sí requiere, pues, corrección. Pero la historia es interesante y es el punto de partida para el cuento. Ustedes tienen que hacer lo mismo, chicos. Escoger así y me las tienen que entregar de esta manera. La historia principal, la historia secundaria. Mi borrador. Ahora, ¿qué hice yo con él? Bueno, le dije que teníamos que trabajar los dos siguientes temas, que era verosimilitud, que lo que plantee ahí me lo crea el lector, que el juego que yo arme, el lector esté dispuesto a seguirlo, y las voces narrativas. ¿Quién narra? ¿En qué persona? ¿Desde qué perspectiva? ¿Sí? Entonces, él está pensando el cuento, iniciarlo, con una charla entre Emily y Daryl. Y de repente Daryl se queda pensando y hace un flashback, o sea, regresa a la historia y nos va a dar un pedacito y luego va a regresar, ¿sí? Entonces, esa manera ya sería para empezar a estructurar el cuento, pero necesitamos la base. Si ustedes no hacen este ejercicio de las dos historias, no tenemos la base para continuar con los demás. ¿Cómo van, Brenda? ¿Cómo vas tú con ese ejercicio? No. No. ¿Marlene? No, pero ya me estoy haciendo una idea como me gustaría que se encontraran mis cuentos. Ajá, muy bien. Francisco, tú dices que ya vas avanzando, ¿no? Yo ya escribí una historia principal. Bueno, pues entonces pásala en una hoja de blog y entrégala y escribe tu historia secundaria. Suri. No. Bueno. Iván. ¿En qué estás pensando? No, nada. Bueno, y de esto, que si has escrito algo de tus historias. No lo he escrito. Tengo la idea y tengo, bueno, casi toda la historia, pero no está plasmada. Ok. Diego. Bueno, si tienen dudas, pues ya saben, hay que pasar a preguntar en asesoría. Héctor. Yo no tengo la historia ya para desarrollarla. Natalia. Ok, miren, una vez que ustedes entreguen esto, ¿sí? Esta vez yo la pasé a computadora, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Era un solo cuento. Ustedes me entregan esto y yo les entrego las observaciones. Ustedes la pasan a computadora. Fíjense que el procesador de textos inmediatamente nos empieza a poner dónde están los errores, ¿cierto o no? Bueno, pues vamos a empezar a corregir lo más obvio, lo que nos indica el procesador. Pero también hay que revisar nuestras ideas. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿No se entiende? Lo corrijo, ¿sí? Si es muy complicada la forma en que escribí, la pongo más simple, ¿sí? De tal suerte que todo lo que esté poniendo ahí, tú lo entiendas, por lo tanto, lo debe entender bien otra persona, ¿sí? O a lo mejor no, yo tengo una manera de estructurar un poco rara y el otro no lo entiende. Por eso yo lo tengo que leer, o lo tenemos que leer los demás. Y una cosa que les digo ahora, la escritura también es algo colectivo, no es individual. Necesito a los otros para que lean lo que yo estoy escribiendo y me ayuden a corregirlo y mejorarlo. Si el otro lo entiende, pues ya voy bien, si no, hay que corregir, ¿sí? Entonces recuerden que la escritura requiere de borradores,
¿sí? Entonces, este le llamo yo mi primer borrador, el que está manuscrito. Segundo borrador en la computadora, ¿sí? Haríamos un tercer borrador, tal vez ya no, porque estas son las historias, todavía no es el cuento, ¿sí? Esto hay que agregarle los demás elementos que Óscar nos está proponiendo para que ya se vaya convirtiendo en el cuento. Y acuérdense aquí, la historia es como una cuestión de detectives. Nosotros no damos toda la información al inicio, vamos soltando pistas y el lector va diciendo, es que tal, y se va emocionando para leer y hasta el final es sorpresivo, ¿sí? Bueno, chicos, yo les pediría por favor que hicieran las tareas que nos faltan y el próximo miércoles tenemos sesión, pero el próximo miércoles lo vamos a tomar como examen. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar como examen? Todo esto que hemos visto. Ajá. Vamos a hacer un examen, una actividad como examen, ¿sí? Entonces es importante que estén para que le demos cierre a esta parte que hemos visto, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inconformidades? Bueno, entonces sí les pediría como siempre, yo siempre quiero acabar la clase antes, ¿verdad? Es hasta las 3:30. Qué felicidad. Todavía tengo otra parte. Sí, ya me había acordado que la vez... Bueno, chicos, retomo este asunto de la lectura. ¿Cómo van? ¿Hasta dónde han leído? ¿Qué dificultades se han encontrado en el texto? Ajá. ¿Son muchas las palabras que se encontraron, Brenda? Ajá. Sí, porque fíjense, algo que dice al inicio Óscar es que lo que no se nos puede perdonar cuando estamos utilizando el lenguaje es la ignorancia, ¿sí? Y si se dan cuenta, él utiliza lenguaje bastante difícil, ¿sí? Pero es lenguaje que nosotros tendremos que ir incorporando también. Bueno, la parte que nos toca leer hoy es voces narrativas. Entonces, como la lectura individual resulta muy difícil, vamos a hacer una lectura colectiva y después de ella vamos entonces a hacer nuestro esquema del texto, o sea, vamos a aplicar nuestra estrategia de comprensión lectora para poder extraer la información importante del texto y con eso seguir escribiendo nuestro cuento. ¿De acuerdo? Bueno, Brenda, entonces empezamos a leer por allá, ¿sí? Si alguien no trae el material, pues préstense el material entre ustedes, ¿ok? Volumen, por favor. Voces narrativas. Uno de los rasgos que mejor distingue la narrativa contemporánea del espíritu del pasado de la variedad de voces distintas desde las que se abordan la materia narrativa. Así, mientras el narrador omnisciente en tercera persona era, junto con la primera persona, las asistentes en el pasado. Ahora las obras pueden ser derechas a personas de distancia. Brenda, vas bajando el volumen, empiezas bien y vas para abajo. Otra vez, iniciamos desde el título, otra vez. Sí, si quieres pararte adelante. Voces narrativas. Uno de los rasgos que mejor distingue la narrativa contemporánea del espíritu del pasado de las unidades de voces distintas de las que se aborda la materia narrativa. Así, mientras el narrador omnisciente en la tercera Omnisciente. en tercera persona era, junto con la primera
de oír? Nada. ¿Ustedes sí la oyen, compañeros? Más o menos. Pues sí hay que subir nuestro volumen, variedad de voces narrativas. A ver, Brenda. ¿Quiere que la yo manda? No, también vas a leer, todos van a leer. Sí, ahorita le toca a ella. Puede ser autodiegético, intradiegético, extradigético, metadigético, según la distancia que se encuentre de lo narrado. El narrador A punto. Siga, Marlene. Acuérdense que leemos párrafos. Entonces va mayúscula inicial, punto y aparte y continúa el compañero. El autor autodigético es aquel que cuenta... A ver, no dice el autor. El narrador autodigético es aquel que cuenta su propia historia. Normalmente se escribe en primera persona y para que la historia sea consistente con la perspectiva adoptada, queda de manifiesto que el narrador tiene una conciencia parcial de los hechos. Bien, seguimos, Francisco. El narrador intradiegético es aquel que cuenta desde dentro de la historia como distinto o personaje de pertenece. Aquí la persona. A ver, otra vez, Francisco, vuelve a empezar. El narrador intradiegético. A ver, es intradiegético. A ver, nos detenemos ahí. Esas son palabras bien raras, ¿no? ¿Sí? Habíamos dicho este asunto de lo de la diégesis como el origen de, ¿sí? Ajá, ¿dónde se origina la narración? ¿Cuál es la voz que origina la narración? Entonces está diciendo que la voz viene de dentro, ¿no? Intradiégesis. De dentro está el origen de la narración. Ajá. Entonces vuelve a empezar, Francisco. El narrador intradiegético es aquel que cuenta desde dentro. Es aquel que cuenta desde dentro de la historia como testigo o personaje secundario la vida del grupo de personas a las que pertenece. Aquí la persona adoptada puede ser la primera, la segunda o la tercera. Bien, Zuli. El narrador extradigético es ajeno a la historia y habla desde el mismo como si fuese un dios. Este narrador es aquel que mejor se presta a la tercera persona, pues por lo general puede pasear por los más secretos de los personajes. Está enterado de todo conflicto que los une y por ello es también, por regla general, el tradicional narrador. Bien, Iván. Finalmente, uno de los recursos que ha hecho una verdadera eclosión en nuestro tiempo es el narrador metadiegético, pues si bien ya en Don Quijote aparecen juegos autorreferenciales a los que Sancho y el Quijote son denunciados como personajes de la novela. Recuerdes el segundo libro donde los personajes platican de una obra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la que viene la historia de ellos, o las distintas novelas que están intercaladas como segundo plano de ficción en esta misma obra. La verdadera explotación de ese recurso ha llegado a su máxima dimensión en nuestro tiempo. Bien, Diego. Encadenados planos de ficción. A ver, Diego, volumen. Sí, levanta un poquito tu libro porque como estás tan abajo, tu voz se va a estar quedando ahí. Entonces, ¿ok? Encadenados planos de ficción. Esa obra familiar no solo en la literatura, sino en el cine, la televisión o los anuncios comerciales. Decimos familiaridad porque
tratándose de una estrategia complicada, proponer desde un plano de ficción otro plano de ficción. Nadie se confunde, nos hemos acostumbrado a veces incluso, como ocurre en cualquier noticiario, los planos se suceden uno a otro hasta colocar la noticia en la perspectiva más honda de la informativa. Cuando ustedes noticiario Más volumen, Diego. sería la palabra a un reportero que no se haya presente más que por la magia electrónica que aparecen en la pantalla del fondo se cambia de una dimensión a otra cuando este reportero muestra un video en el que entrevistó a alguien, vuelve a traspasarse la dimensión, y cuando en este video se muestra cómo prueba la noticia que se está dando la voz que sale de una grabadora, estamos asistiendo a otra dimensión. Ok, me toca a mí. La metadiégesis se ha vuelto tan corriente que figura incluso en un anuncio comercial como la etiqueta de whisky Cotty Sharp. Me tocó poquito, vas Natalia. El narrador metadiegético permite dos posibilidades, una simple cuando desde un plano de ficción se pasa a otro, como ocurre en la mayoría de los cuentos que integran el libro de las 1001 noches, o en el llamado teatro, cuya muestra más conocida es la escena de Hamlet, en el que los actores representan el asesinato de un rey. La otra variante del narrador metadiegético, que a mi gusto resulta la más llamativa, es la denominada metadiegesis, como construcción en el abismo o construcción abismada. En este caso los personajes del un plano de ficción son alcanzados por los personajes del otro plano de ficción. El ejemplo que suele aludirse es el ya citado cuento de Cortázar, La continuidad de los parques. Existen numerosos ejemplos de construcciones abismadas dentro y fuera de la literatura. En este sentido, vale la pena mencionar la película de Woody Allen, La rosa púrpura del Cairo, la novela Niebla de Miguel Unamuno, la historia interminable de Michael Ende, Los monederos falsos de André Gide, y dentro de mi propia obra, el cuento El telescopio de Escher, en el que, como se aprecia a continuación, se establecen por lo menos 5 niveles de ficción y se incluye asimismo el plano de la realidad, no del narrador, sino del autor. Ok, nos vamos a detener ahí porque ese cuento necesitan leerlo ustedes con mucha atención, pero vamos a retomar esta parte de lo de la estrategia de comprensión lectora. ¿Qué es el primer paso que habíamos dicho y que no hicimos? ¿Cuál es el primer paso? Ajá, a ver, ponnos el ejemplo, Brenda. Si lo hubiéramos hecho, ¿cómo lo haríamos? A ver, Marlene. Tienes que ver cuál es el título, ¿no? Ajá. Como tu hipótesis, Sí. que por ejemplo serían las dos narrativas, y mi hipótesis por ejemplo sería que me va a explicar más o menos sobre ese tema. Bueno, esa es una hipótesis, ¿sí? Entonces, acuérdense, una cosa que debemos de hacer con cualquier texto, no importa si es literario, periodístico, científico, primero localizo el título y entonces voy a hacer mi hipótesis de lectura. Esta que hicimos es nuestra primer lectura. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la primer lectura? Exacto. Entonces, esta primer finalidad es exploratoria. Vamos a ver de qué trata el texto, ¿sí? Entonces ya vimos de qué trata el texto, sí nos está explicando voces narrativas, nos las está clasificando
Y ahí tenemos elementos entonces para que nosotros podamos hacer un cuadro sinóptico, ¿sí? Acuérdense que esas técnicas nos sirven para poder capturar esa información que tenemos ahí, ordenarla, entenderla y recordarla, ¿sí? Entonces yo digo, ¿sí?, que un cuadro sinóptico es una forma esquematizada de resumen, ¿sí? Eso es un cuadro sinóptico. Entonces, eso es lo que podemos hacer. ¿Cuál es nuestro tercer paso? Ya hicimos el primero, el segundo. Volverlo a leer. Yo sugiero que sea en voz baja para que fuera de una manera más personal y que vayamos identificando con más claridad cosas, pero también se puede volver a hacer en voz alta. Sí. También las palabras que no ¿se en el tercer paso o no? Es el cuarto. Pues mire, yo puse los pasos como para que nosotros no nos revolvamos, pero también podemos irlo haciendo conforme vayamos necesitándolo, adaptando esos pasos. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un texto que las palabras no eran claras desde el título. Entonces, si en el título me encuentro palabras desconocidas, tendría que hacer el paso de subrayar palabras desconocidas, consultar con alguien o ir al diccionario y entonces ya saber qué significa, ¿no? Entonces también tenemos que irlo adecuando. Sí, Francisco. A mí podemos seguir leyendo y fijar la definición de esa palabra. Ah, claro, sí, ya habíamos dicho que por contexto nosotros también podemos ir entendiendo las palabras. Sí, sí es cierto, ¿sí? Entonces tenemos varias formas de saber cuál es el significado. Usemos cualquiera de esas, pero es importante que no nos quedemos con que no entiendo lo que dice, ¿sí? Porque a mí eso es lo que de repente me dicen ustedes o otros compañeros de otros grupos. Es que ya no lo leí porque no le entiendo nada, tiene puras palabras raras, entonces ya. Bueno, es que no leyeron porque no quisieron dialogar con el texto. Brenda, te estoy viendo, te digo. ¿Quién te está hablando? Pues que se espere el amigo, ¿no? Que también me distrae a mí y a todos los demás. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer el siguiente paso que puede estar encadenado ya. Hago una segunda lectura y voy identificando palabras desconocidas y también voy identificando los elementos del tema. ¿Ok? Entonces hacemos la segunda lectura, por favor. ¿Todos traen material? Ah, bueno, ¿tú lees con Iván? ¿Ok? ¿Sí? ¿O quieren que la volvamos a hacer en voz alta? ¿No? ¿Los demás qué opinan? ¿En voz alta? ¿Quieren otra vez en voz alta? Bueno, ahora empezamos entonces por acá, ¿sí? Las voces narrativas. Y subimos el volumen, por favor. Las voces narrativas. Uno de los rasgos que mejor distingue la narrativa contemporánea de lo escrito en el pasado es la variedad de voces y distancias desde las que se aborda la materia narrativa. Así, mientras el narrador omnisciente en tercera persona era conjunto de la primera persona las estrategias que se empleaban en el pasado. Ahora las obras pueden ser un dechado de personas y de distancias. Por ejemplo, no solo se cuenta en tercera y primera persona, sino también en segunda, como lo muestra la novela Aura de Carlos Fuentes, e innumerables obras que vinieron después. Y el narrador puede ser autodiegético, intradiegético, extradiegético y metadiegético, según la instancia a que se encuentre de lo narrado. Ok, a ver, ahí hay una observación que me di cuenta que la vez pasada no lo leyó Brenda. Tiene un numerito, ¿dónde está el numerito? Si ya lo viste. Ajá, ¿ese número a qué te remite? A un nota al pie. ¿Y qué hacemos con la nota al pie? Nos da lo que, por ejemplo, de dónde se sacó la información. De dónde se sacó la información, y es importante que en esta lectura la leamos para saber qué material se consultó. Entonces, cada vez que se encuentre en ese número hay que leer a pie de página, ¿no? Vamos, Héctor. Sí. Número 10. Véase de Elena Beristain,
del Diccionario de Retórica y Poética, editorial Porrúa, México 2001. Ok, entonces de ahí tomó este asunto de los nombres tan raros que está empleando, que ya dijimos que es el origen de la narración, las voces narrativas que originan la historia, ¿sí? Vamos, Natalia. El narrador autodiegético es aquel que cuenta su propia historia. Normalmente se escribe en primera persona y para que la historia sea consciente con la perspectiva adoptada, queda de manifiesto que el narrador tiene una conciencia parcial de los hechos. Ok. Y sigo yo, ¿verdad? Ah, no, ¿sigues tú? ¿Ya terminaste? Bueno, entonces sigo yo. El narrador intradiegético es aquel que cuenta desde dentro de la historia, como testigo o personaje secundario, la vida del grupo de personajes a los que pertenece. Aquí, la persona adoptada puede ser la primera, la segunda o la tercera, ¿sí? A ver, voy a hacer una pausa porque ahora sí ya nos estamos acercando al final de la clase. Pero entonces, chicos, esta estrategia que hemos venido aplicando, no se les olviden, los pasos tienen una finalidad. Cada lectura que hacemos tiene una perspectiva, o sea, quiere ayudarnos a entender algo de ese texto, ¿sí? Y es importante entonces que lo pongan en práctica. Este texto es muy pequeño, ¿por qué? Porque lo demás que sigue ya es el cuento que nos está poniendo Oscar como ejemplo para entender qué tipo de narrador, el metadiegético, ¿sí? Ahora, antes teníamos claro que era narrar en primera persona, en segunda o en tercera. Oscar ya nos está complicando más la vida, porque nos dice que estos narradores, ¿sí?, puede haber un narrador que ocupe las tres voces, ¿sí? Entonces tendremos que poner más atención para ver ahora qué otras características del narrador nos están dando. Y para esto les voy a pedir que hagan entonces, recuperen esa información en un cuadro sinóptico, ¿sí? Aquí yo ya lo empecé. Faltan algunos elementos más, pero entonces ustedes tendrían que extraerlos del texto. Es bien chiquito, ¿sí? Entonces es importante que hagan su ejercicio y es importante que lo entreguemos la siguiente sesión. Si hay dudas, entonces por favor pregúntenme, porque no ha pasado a preguntar nada, ¿sí? ¿Sí sabían que podían preguntarme o no? Ah, bueno, entonces se los hago nuevamente. Les voy a pedir por favor que me contesten el cuestionario, ¿sí? Ese cuestionario que tanto aman, porque yo también lo amo, ¿sí? Entonces que me contesten el cuestionario. Recordamos qué sesión es esta. La sesión cuarta, ¿no? Es la cuarta. Sí, es la cuarta sesión, ¿ok? ¿No? Híjole, qué barbaridad. Bueno, esta es la sesión cuarta. ¿Y qué es lo que vamos a poner? El tema serían voces narrativas, ¿sí? Ese es el tema que le vamos a poner. Héctor, aquí lo te vi, dices que bueno. Y... ¡ah! Esa es la que quería, espérame. Sí.